Bienvenidos el día de hoy a un nuevo episodio de Entre Hermanas y Hormonas. Hola Jessica, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola Marlene, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues yo aquí contenta de estar aquí en un nuevo episodio, en un episodio aterrador. Así es. Hoy, el día de hoy, estamos aquí porque vamos a relatarles algunas de nuestras historias. Historias que nos han causado mucho miedo. Pero Jessica, antes que nada quiero hacerte una pregunta y es si tú crees en los fantasmas. Ay, comienza lo complicado de la historia. Bueno, la verdad es que me han pasado un buen de cosas, tengo muchas historias, pero todavía hasta este momento quiero pensar que todo tiene una explicación científica o cualquier explicación que tenga un poco de lógica para no creer en los fantasmas y no creer en vida más allá. Y no sé, te sabría decir nada más que me han pasado cosas raras que todavía no sé descifrar cómo fueron y por qué. Y pues hoy se las vengo a contar aquí. Muy bien. ¿Sabes? Yo te cuento también que la verdad es de que sigo pensando que puede que haya una explicación, mas sin embargo no la he encontrado. Y es que, Jessica, el sentir miedo es una sensación muy extraña. Bueno, el miedo en sí es una sensación desagradable por percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Y todos aquí, los que nos están escuchando, hemos sentido miedo alguna vez. A ver, Jessica, ¿tú tienes alguna historia que quieras relatarnos ahora? Sí, sí tengo, pero antes, tantito antes, quisiera contarles un poquito como de dónde proviene todo esto de lo que es el Halloween y el Día de Muertos y todo, porque esto viene muy atrás, o sea, muchísimos años hacia atrás. Y bueno, esto comenzó con los celtas y ni quién se lo imaginaría. O sea, ahorita ya es un lío entre si, bueno, es el Halloween o el Día de Muertos, si una cosa traiciona a la otra. Y la realidad es que esto comenzó mucho más atrás, allá por Inglaterra, y resulta de que ellos hacían una fiesta que se llamaba la fiesta de la cosecha. Y esto funcionaba así porque ellos dividían el año en dos partes, la mitad de la luz y la mitad de la oscuridad. Entonces, el 31 de octubre hacían una fiesta, que era la fiesta de la cosecha, y esto significaba como, pues sí, como un portal entre la vida y la muerte. Y esto tenía un sentido. Si la cosecha no era buena, significaba muerte y no había otra, o sea, la gente iba a morir. Entonces, era una fiesta por eso. Y de ahí comenzó todo, o sea, ahí comenzó, sí, a hacer fiesta, la gente a querer asustar con calabazas y todo esto. Y resulta de que empezó a ponerse grave el asunto, comenzaron todas las personas a como a hacer travesuras ya muy feas, a romper cristales, a hacer un buen de cosas que no tenían que hacer. Entonces, las personas, para evitar esto, comenzaron a darles comida y pastelitos, entonces, como a cambio de que no hicieran maldades en sus propiedades y en sus cosas. Y entonces así es que comienza lo que es el Halloween, a dar cositas, ricas a cambio de que no hagan la travesura. Y bueno, ya el cristianismo luego lo adoptó para que no fuera una fiesta pagana y comenzó a decirse que bueno, que los pastelitos eran para para que las personas, los niños que iban a pedir los pastelitos y les daban pastelitos que tenían pasas adentro, eran los pastelitos de las almas. Y esto era a cambio de que ellos oraran por las almas del purgatorio. Entonces, pues se ha ido adaptando y ha habido un buen de cambios y pues ya sabemos, los aztecas pues también hacían sus rituales y todo este asunto con lo que es la muerte. Entonces, se dice que nada que ver una cosa con la otra, pero lo cierto es que, pues sí, en la colonia se adoptaron muchas de las costumbres que tenían los españoles con las que tenían los aztecas. Y bueno, pues ha habido un sincretismo y eso significa como que la unión de las culturas y las tradiciones. Y pues ahorita ya no está tan peleada una cosa con otra y pues disfrutamos de lo que es.
el Halloween y el Día de Muertos y todas estas fiestas que, como tú dices, el miedo, la adrenalina nos encanta a todos. Ok, oye, pues ya nos enseñaste pues gran parte de lo que viene siendo la historia del Halloween de Día de Muertos. Ahora entiendo lo de dulce o truco. Ujú, sí. Ajá, mira, wow, pues súper bien. Y mira qué curioso, porque pues aquí en México todos sabemos que el Día de Muertos, pues es un día como de fiesta por acá. Y es bien curioso porque en algunos estados de la República Mexicana y en especial en Puebla, hacen unos altares fenomenales, hermosos, de cuadras y cuadras. Y la verdad es de que pues a muchas personas les sorprende, más a personas pues obviamente de otros países, el que tomemos la muerte con esas ganas, con esa alegría, con ese entusiasmo. Y pues siempre dicen es que mexicanos son. Entonces es bien curioso que pues lo tomemos de esa manera. Bueno, Jessica, ¿quieres empezar con una historia o empiezo yo? Ah, pues, ay, caray. Bueno, voy a comenzar con una historia A ver. que todavía no me explico cómo pasó y no fui la única que la vivió, no fui la única que estaba ahí, estabas tú también ahí, estaban otras personas que son unas primas muy queridas. Bueno, sucede que en el pueblo de donde es mi papá hay varias historias. Y resulta de que se contaba que hay una especie de tronco, un árbol que hace tiempo pues era un árbol normal, pero se supone, esto cuenta la historia, esto es lo que yo sé. Cayó un rayo y el caso es de que pues está como hueco por dentro el árbol. Y resulta de que ahí tiene como varias historias alrededor del árbol. Y me contaba mi papá ya hace muchísimos años que cuando él pasaba por ahí para, pues para ir a ver a mi mamá u otra novia que tuviera, sí, a la distancia, todo el Ujú. tiempo alguien le llamaba, le hablaba por su nombre justo cuando pasaba por ahí. Y cabe mencionar que ahí está totalmente sin gente, sin casas, ni nada. Entonces, ah, pues era bastante raro, le llamaban por su nombre y luego dice él que escuchaba como unos sonidos como de aplausos y pasaban situaciones extrañas. Y no era la única persona que nos contaba eso. Entonces, un día, estando de vacaciones y después de una fogata y todo bien, entonces, como decimos, nos encanta la idea de sentir miedo y la adrenalina y todo esto de lo extraño y lo paranormal, pues nos llama la atención. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa ahí. Y nos fuimos, íbamos a ir caminando, pero empezamos a escuchar como ruidos de repente como de animales, así a lo lejos. Y dijimos, no vaya a ser peligroso, mejor vámonos en el coche y nos fuimos. Pero ya estando ahí nada pasaba. Entonces dijimos, no, pues esto es mentira, no pasa nada. Y de pronto empezamos a escuchar los sonidos esos que me comentaba mi papá, como tipos aplausos, pero muy sincronizados, justo así. Y fue raro, todos nos volteábamos a ver y decíamos, ¿qué sucede? Entonces, seguido a esto, empezamos a sentir como que se movía la camioneta y se escuchaba como, era como si alguien la moviera por fuera y se escuchaba como si hubiera muchas garras o manos con uñas largas, no sé, como moviendo la camioneta y arañándola. Y se escuchaba ese sonido como de que estaban arañando y pues no se veía nada afuera, pero era de noche, claro, pero ahí no se escuchaba más ruido que eso y sentíamos la camioneta cómo se hacía así y pues la verdad fue de miedo y ya no quisimos como esperar más a ver qué pasaba porque yo con eso tuve la verdad suficiente y pues todas quedamos de acuerdo, vámonos de aquí porque esto no pinta para nada bien. ¿Tú recuerdas eso? Totalmente. Y lo peor es de que cuando quisimos encender la camioneta, no encendía. Y estábamos muy, muy asustadas. Y como al tercer llavazo, Ujú. sirvió y nos fuimos asustadas. Pero Jessica, es que ahí está el punto. Nosotros fuimos a buscar. Sí, O claro. sea, sabíamos que podían pasar cosas, pero no lo creíamos en realidad. Entonces, cuando llegamos ahí, de hecho, retamos a la suerte. Decíamos, pero pues a ver qué nos pasa, a ver, chicos, ¿ustedes algún día les ha pasado eso? De que una persona les cuenta algo y que tú dices, no, yo soy incrédulo de eso, entonces, a ver si es cierto, a ver qué me pasa a mí, a ver, aquí estoy. Ah,
Pues no lo hagan, se lo recomiendo porque la verdad es de que ahorita recordando pues la historia, sí me dio escalofríos otra vez porque sí estuvo cosa grave, la verdad. Oye, ¿quieres que te cuente la otra historia? Bueno, Sí, si mi quieres. historia, yo no sé, miren, desde pequeña mm, traté de pensar que no existían las cosas raras. En alguna ocasión aquí en el podcast platiqué que desde pequeña me dejaba mi mamá al cuidado de mi hermano menor en aquel entonces. Mis papás y Jessica se iban a trabajar a un negocio que teníamos y el negocio estaba cerca de la casa, digámoslo así, a unos 2, 3 minutos caminando, ¿ok? Bueno, pues yo todas las noches sufría de mucho miedo por quedarme cuidando a mi hermano. Mi mamá nos cerraba con llave, nos encerraba para que no nos fuéramos a salir. Y yo recuerdo que muchas de las veces iba y abría la ventana y me ponía en la sala que estaba ahí pegada a la ventana y me recuerdo llorando junto con mi hermano menor porque no quería estar ahí. Entonces, recuerdo que muchas de las veces nos cansábamos de llorar y nos íbamos a ver televisión. Entonces, yo veía que estaba viendo la televisión y de reojo veía como pasar sombra, una sombra. Y yo decía, no, 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 no hagas caso. Pero a veces las veía más pequeñas, como que eran de diferentes tamaños. Y entonces yo le decía a mi mamá y mi mamá me decía que no. Quizá también porque ella no lo creía o quizá porque no me quería creer o quizá porque no le convenía porque al final de cuentas necesitaba que pues yo me quedara en casa cuidando a mi hermanito. Pero el punto es de que yo tenía miedo y cada noche me pasaba eso. Entonces yo trataba de pensar que eso no era real, pues pensaba que me estaba sugestionando y que al sugestionarme veía más cosas y más cosas. Entonces le platicaba a mi mamá me decía que no era así, entonces trataba de creer que no. Entonces, a lo largo de mi vida, siempre he pensado eso, o sea, que me estoy sugestionando. Si veo algo pequeño, digo, no, ya me asusté y por lo asustada estoy sugestionada, tengo miedo y así. Tiene que haber algo que explique, que dé la respuesta del por qué está pasando eso. Bueno, ok. Pues ahora a leer un poco, sé que, por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado ruidos, ¿verdad? Ruidos en una casa donde han llegado, cosas así. Bueno, pues déjenme les digo que sí hay a veces explicación de las cosas. Las paredes guardan ondas sonoras, energía, vibraciones. Entonces, eso muchas de las veces, eh, pues es la explicación de que escuchan ruidos, porque las paredes guardan estos sonidos, pero por bastante tiempo. Entonces, muchas de las veces es esa la explicación. También la cuestión de las sombras. Luego, pues no es de que lo haya entendido muy bien, pero al final de cuentas es luz. Digamos que hay un lugar oscuro y en una zona hay luz y hay un movimiento de algo y entonces a veces se hacen sombras. Y pues bueno, tiene explicación, pero siempre pensé eso. Y les voy a platicar otra historia después de la tuya, para que vean que, híjole, no todo tiene explicación. Ok. Marlene, ¿tú crees en los duendes? Nunca he visto ninguno. Ok, pues ese es mi caso también. O sea, la verdad es que, pues para mí es algo de la fantasía y que me gusta leer y todo eso. Siempre soy una mujer con una niña adentro que a mí me encanta todo eso, todos los cuentos, las historias y leyendas y pues todo lo que tenga que ver con la fantasía es lo mío. Ok, Entonces, pero pues para mí era parte de la fantasía y es todo. O sea, jamás creí que eso fuera nada real. Y hasta la fecha, pues tengo mis dudas. O sea, tengo que ser bien honesta. O sea, les estoy contando estas historias, pero con reservas de que yo no sé qué pasó, pero creo que
algo lógico tiene que haber, o sea, algo en mi cerebro, algún, no sé, o sea, quizás estaba cansada, quizás muchas de estas cosas, no tengo idea, pero Jessica, de que pasaron, pasaron. una pregunta, ¿fumaste algo antes de eso? No, para Ah, nada. entonces, ok. Ok, sucede que estaba yo acostada porque es otra de las primas que estaban en esa historia, en la pasada, bueno, estaba en esta también. Y resulta de que fue de vacaciones o fue de visita ahí con nosotros. Marlene y yo dormíamos en una cama matrimonial. Entonces yo estaba ya un poco cansada y me acosté. Dije, ellas van a estar hablando y todo. Entonces, pues las dejé que se durmieran en la cama juntas mientras estaban platicando. Y yo me acosté en la parte de abajo. O sea, sí, como una especie de colchón, a los pies de la cama. Y estaba yo ahí y me estaba yo quedando dormida y se entre dormida y despierta, no estaba todavía bien dormida porque las escuchaba. Y poco a poco me iba como quedando más dormida. Pero en ese momento empecé a sentir como un cuerpecito así pequeño, como del tamaño de un niño, pero no sé, como con la masa de un adulto. No sé si me pueda explicar. Era muy, muy raro esa sensación. Pero empecé a sentir como ese cuerpo me quería meter debajo de la cama y me empujaba y con las manos así las ponía en mi pecho y me empujaba. Y yo pensé, estoy como soñando, ¿verdad? Entonces, pero no dejaba de sentir eso y eso me estaba despertando, más que seguir más dormida, pues me estaba despertando. Entonces, pero ya, o sea, llegó un punto en que como que me aventaba hasta con su espalda, me estaba empujando y desperté. Y ya al estar despierta dije, no, es que no estoy soñando para nada. Y entonces abro los ojos y siento, no vi porque estaba oscuro, pero era como si la sombrita y seguía sintiendo el cuerpo totalmente y las manitas y entonces grito. Y al momento que grito, y en ese momento escucho cómo sale esa persona, esa cosa, no sé qué haya sido en realidad, pero hace ruido, la puerta era como de metal y hace ruido, como cuando choca con la puerta, y eso pues ustedes lo escucharon también, oímos como salió corriendo y se fue por la sala. Entonces eso fue un suceso extraño para mí, pero cabe mencionar, para agregar tantito contexto a esto, en la casa de mi mamá se escucha siempre como unos pasos en la azotea, eh, de ese tamaño, como les digo, es como unos pasos muy cortos, pero muy pesados. Y mi mamá cuenta que todas las noches, a cierta hora, van y le tocan la puerta de su habitación, que está en el piso de arriba. Y le tocan la puerta de la habitación, pero así como bajito, y que no hay nadie. Entonces, no sé si haya sido eso, no tengo idea de qué sea, pero lo que se cuenta como duendes o como los gnomos esos que vemos en las historias y en los cuentos, era algo parecido. Lo que yo sentí, no lo vi, aclaro, pero algo así sentía yo. Y la verdad sí me asusté, no tanto en realidad, fue como, me sacó de onda, pero no me asusté tanto, pero pues sí, sí fue un suceso extraño para mí. Ujú. Muy extraño. Híjole, Sí. híjole. Pues yo no sé si eso de los gnomos tenga que ver algo con mi historia, porque yo no lo vi, pero déjame te platico cómo es la historia. Resulta que en este tiempo yo vivía hace algunos años, ya como 20, bueno, tenía como 22 años, 23 años, vivía en Estados Unidos, ¿ok? Entonces resulta ser que vivíamos en una casa y mi hermano iba a ir por un tiempo a vivir a Estados Unidos. Así es de que mi papá empezó a organizarle una recámara. Pues digamos que no le puso muchas cosas, pero lo necesario. Tenía su cama, su colchón, este, y por supuesto, creo que una lamparita, creo, y por supuesto, porque mi papá es muy creyente en Cristo, un Cristo que fue y compró en una tienda, creo que de segunda. Entonces, lo fue y lo puso, y mi hermano es cero creyente en Dios, no cree en Dios para nada, ¿verdad? Pero y yo supe que a él no le iba a gustar eso, pero cuando llegó, pues vio que mi papá arregló su cuarto para él, entonces lo dejó por respeto. Entonces estuvo unos meses ahí viviendo hasta que regresó a México y resulta ser que ahora el cuarto estaba desocupado.
Y el cuarto, pues me gustaba. Entonces dije, bueno, pues entonces yo me cambio para allá. Y dije, bueno, pero antes voy a decorarlo. ¿Y qué creen? Obviamente, lo primero que hice fue quitar ese Cristo. No me gustó. Para la decoración sentía que que no pegaba, no concordaba. Entonces lo quité y empecé a acomodar las cosas de diferente forma y así. Y recuerdo que un día, bueno, pues la puerta era de esas normales de madera, que cuando cierras le pones el seguro y ya, obvio cierra por dentro o con llave por fuera, abre y cierra. Entonces, yo todas las noches, antes de irme a dormir, me ponía a leer un libro y ponía mis pies como descansando en la parte de la pared, este, entonces, resultó ser que en una ocasión apagué la luz, ya me iba a dormir, me puse a leer, apagué la luz y yo recuerdo haber cerrado la puerta, pero el siguiente día en la mañana la puerta estaba sin el seguro y entreabierta y yo dije, ¿cómo pudo ser que no cerré la puerta si se supone que yo todos los días lo cierro? Bueno, dije, pues sabe, a lo mejor se me pasó. Al siguiente día nuevamente hago eso y cierro la puerta. Al siguiente día en la mañana estaba otra vez abierta. Entonces dije, ¿cómo es posible si estoy segura ahora sí? O sea, que lo cerré. Bueno, pues yo me empecé a asustar y todos decían, no, no exageres, no pasa nada, ¿cómo crees? Pues es que se te olvida, Marlene, se te olvida y después estás asustada. Pero yo sabía que eso no podía ser porque soy organizada en eso y uno sabe cómo es. Entonces yo cerré la puerta y estaba abierta. Ok, nadie me creía hasta que un día en la noche estaba con la luz prendida, pies en la parte de como la cabecera de la cama y leyendo. Y en eso empiezo a escuchar cómo alguien giraba la puerta y se ve, y entonces volteo luego y se estaba girando la puerta y se quitó el seguro y se estaba girando y se abrió, Jessica, se abrió. Y yo ya la tenía cerrada, o sea, y con seguro. Entonces, háganme favor el susto que me dio, porque una cosa es que alguien te abra por fuera, pero yo supe que alguien quitó el seguro por dentro. O sea, y abrieron la puerta, vi cómo giraba, vi todo y vi cómo salió, pues más bien cómo se abrió. Pero es lo curioso. Por eso te digo que no sé si tenga algo que ver con tu historia pasada, porque el pedacito de la puerta abierta era muy pequeño. O sea, y, y entonces yo quedé muy espantada y yo ya no sabía qué hacer, de verdad. Y así es de que me acuerdo que mi esposa, en aquel tiempo mi novia, me consiguió una Biblia, cosa que yo realmente nunca leía, la verdad. Y yo ya no sabía qué hacer porque, o sea, eso pasó en mis ojos y nadie estaba afuera, nadie nada, entonces me consiguió la Biblia y yo ahí me tienen, la chica más abnegada todas las noches, creo en Dios Padre Todopoderoso. Estaba muy asustada. Entonces, mírense cómo puede cambiar uno después de ese suceso. Y lo leí, la tuve como un mes conmigo porque no era de él, era de un tío de él. Y después de eso ya no pasó nada, pero fíjense lo curioso, y mi papá me dijo, es porque quitaste ese Cristo. Y siempre ha sido la explicación de esa historia. Es porque quité ese Cristo, porque se sintió despreciado y rechazado. Y la verdad, no sé qué pasó. Híjole, pues quién sabe, tal vez, no, ni idea, la verdad, no sabría cómo explicar ese evento y también me parece demasiado decir que ese fue lo que ocurrió, o sea, el por qué, pero pues quién sabe, son cosas que no sabemos explicar y pues ni modo. Hay otra historia en la que tú estás también inmiscuida, pero cada quien Sí, desde su lado, sí. Resulta sí, de que como ya les comentamos, mi papá tenía un negocio de comida hace muchos años. Entonces,
pues nosotras le ayudábamos. A veces ya llegábamos muy tarde. Y resulta de que llegamos a la casa, ya no sé qué sería la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no tengo idea, la verdad, es un aproximado entre esas horas. Y resulta de que fui a sacar la basura para que no oliera feo la casa, entonces la dejé en la esquina donde se tenía que dejar. Y bueno, llegué, entré y me metí al baño. Y mientras estaba en el baño, de repente comencé a escuchar un sonido tan raro. Lo primero que pensé fue, esa mujer está sufriendo muchísimo y me dio miedo, sentí como escalofrío, pero al principio la verdad no pensé en nada más que eso, o sea, por bastante tiempo, de hecho hasta que todo pasó, fue que me quedé pensando en que eso no era normal, pero mientras estaba ocurriendo el evento, yo solo pensaba en el sufrimiento de esa mujer. Yo creo ahora que es la Llorona, lo que le llaman la Llorona, pero nunca escuché ni ay mis hijos, ni mucho menos. Yo lo que escuché fue como un lamento tan doloroso, era como si alguien le estuviera haciendo mucho daño, pero era muy extraño porque es que era un sonido como que estaba en el viento, una cosa extraña, y era muy raro porque se escuchaba como lejos, como que estaba muy lejos, pero se escuchaba fuerte. Y de repente fue como si se fuera acercando y pasó como por la calle, así como si fuera en un sonido nada más, y se alejó y otra vez así, pero fue muy curioso porque se escuchaba al revés para mí, así yo lo percibí, como que cuando estaba como lejos se escuchaba más fuerte, fue algo muy extraño y fue un lamento así como, pero nunca fue de mis hijos ni mucho menos, no sé si a eso se refieren cuando hablan de la Llorona, porque eso no escuché, no sé si sea este el fantasma de la Llorona o sea otro, pero lo que yo escuché fue eso. Y después dije, es que eso fue algo muy, muy extraño por la forma en que se escuchaba el sonido, por, sí, por el volumen, por todo tenía algo muy extraño. O sea, se movía muy rápido el sonido. Era como si viajara en el viento, en el aire. Y dices que tú también lo viviste, ¿verdad? Pero yo no estaba contigo en ese momento. Mm, es algo bien curioso y sí, les ha de parecer muy extraño de que tengamos mismas historias, pero es que, bueno, Jessica y yo, aparte de que obvio somos hermanas, pues hemos sido muy unidas, pero, y ese suceso sí, sí, yo también lo viví, pero yo estaba ya en la habitación y yo recuerdo justamente eso, de que era un sonido que no sé, no sabía si estaba, se oía muy cerca, pero se oía bien lejos a la vez. Y era por el aire, exactamente. Y sí, eso de, Ujú. era mucho, mucho dolor el que había ahí. Entonces, pues desde que oí ese sonido, yo estoy segura de que sí existe algo más allá. O sea, eso no tiene como explicación, es la realidad, no, era algo como entre lejos y cerca, como que, pero, pero muy doloroso, te hacía sentir triste, te hacía muy sentir preocupado. Entonces, la verdad, si alguien que nos esté oyendo ha escuchado alguna vez ese sonido, díganos si ustedes creen que es la Llorona o no. Yo creo que es la Llorona lo que escuché, pero pues es algo realmente inexplicable el dolor de ese sonido, la Duele, verdad. duele escucharlo. Duele, Ujú. duele, exactamente. Jessica, y ¿sabes qué? Yo no sé si tú te acuerdes. En la casa donde vivíamos cuando éramos niñas, ahí justo en esa casa donde pasó lo de la Llorona, que nosotros creemos que es la Llorona, yo no sé si te acuerdas que pasaban luego cosas extrañas. Recuerdo que cuando vivíamos en aquella casa, mi hermanito tenía un triciclo, un Oh, bendito sí. triciclo, este, pues para andar jugando y así. Pero yo recuerdo que estábamos pues en nuestra recámara que quedaba muy cerca del pasillo. Y en las noches me despertaba, ya saben, ese sonido raro de cuando le hace falta a un fierro como aceite, que va, bueno, pues eran las llantitas que le hacían falta aceite y que al pedalear como que sonaba raro. Bueno, pues ese sonido me despertaba
muy seguido en las noches. Y yo les decía a mis papás, papá, es que pasó el triciclo, te lo juro, a las 3 de la mañana, a las 4 vi la hora. Y ellos siempre decían agnósticos, ellos siempre decían, no, eso no puede ser, te lo imaginaste, hija, y así era la respuesta siempre para eso. Quizás simplemente no querían que sufriera de miedo, pero yo ya lo tenía. Y pues en realidad creo que el que me dijeran eso, pues sí me dejaba de alguna forma más tranquila y yo me trataba de engañar de que yo no oí nada, de que nada pasó y entonces eso me daba alguna seguridad también. Yo lo escuché muchas noches también, ¿eh? Totalmente. Así como lo mencionas, así escuchaba yo que pasaba por el pasillo afuera de nuestra habitación y muchas veces lo escuché así también, pero también era como que no quería hablar mucho de eso por, ya sabes, el miedo como que si lo hablas pues se vuelve más real. Más real. Sí, pues estaba Sí. pequeña, entonces no sé también qué explicación puede haber tenido. Quizás la tiene, no tengo idea, pero hasta ahorita no ni idea, porque pues nadie estaba jugando a esa hora y yo oía que pasaba el triciclo. Sí. Oye, ¿tienes alguna historia más que platicarnos? Bueno, tengo una, también se remonta a mi niñez, ya estaba creo que adolescente, y fue en el pueblo ese que te comento, en el pueblo de mi papá, donde nosotras crecimos también y ahí fuimos a la escuela y todo. Y bueno, yo no sé hasta qué punto sea cierto, pero ahí se comenta mucho que de repente ahí luego llegan brujas y así. Ah, no sé, o sea, es como todo, o sea, hay historias y cuentos en todos los lugares, cuentos que a veces se inventan para que pues sea más interesante el lugar y tú sabes, ¿verdad? Y a veces quien la inventó, bueno, ya ni siquiera vive, ya, y esa historia pues va corriendo, pues sí, a lo largo de los años y ya es una leyenda del pueblo, ¿verdad? Entonces no tengo idea de que hasta qué punto sea cierto, porque pues también yo te podría decir que pues me cuesta mucho trabajo creer en esas cosas, lo debo Pero aceptar. tampoco quieres decir que no, Pero no quiero porque... decir que no. ¿Y Ujú. sabes también por qué? Déjenme les cuento esta historia. A ver. Yo salimos, fuimos con unas amigas que vivían cerquita de nuestra casa. Ahí es un rancho donde nosotras vivíamos en ese tiempo. Entonces, fuimos con las vecinas y ellas no tenían un baño como tal. Entonces, en la noche, de hecho, no tenían ni luz en aquel tiempo, recuerda. Y fuimos a visitarlas y estábamos viendo una película porque la veíamos con ponían una batería de Ujú. las de coche y conectaban la televisión y bueno, veíamos ahí televisión. Y contentas, disfrutábamos muchísimo ese tiempo, la verdad. Y bueno, el punto es que salimos al baño y el baño pues era afuera, ¿verdad? Era como sí, en el llano. Ujú. Y salimos ahí y cuando estábamos ahí, vi cómo iba como llegando algo a un árbol que estaba, no sé, a unos metros arriba de mi casa, que se veía justo enfrente de donde estábamos. Y fue muy raro, pero no supe qué pasó. Se apagó, estaba ahí en el árbol y ahí se apagó, entonces dijimos, ¿quién sabe qué habrá sido? Ni idea. Pero estuvo ahí, no sé, un minuto o dos, y del árbol, o sea, de estar como metido en el árbol, va, sale, era una cosa así, que iba como a la altura del árbol precisamente, y era así como un cuerpito con una lucecita, como si algo llevara una lámpara. Ahí iba así flotando, e iba la lamparita ahí moviéndose hasta que llegó a, no sé cuántos metros habrán sido, 100 no sé, no tengo idea más o menos, en otro árbol y se perdió y ya no vimos más. Llegó a otra casa. Y eso fue lo que pasó. No tengo idea qué fue. Si a alguien se le ocurre qué pudo haber sido, y pues en el rancho, no sé, una velocidad muy lenta, a la altura de un árbol. Bueno, espero que alguien tenga como una idea que tenga más sentido al que haya sido una bruja. Pero para mí en ese momento fue una bruja. Y todavía lo recuerdo y digo, eso es todo, o sea, lo que cuentan como una bruja, eso es algo lo que yo vi. Jessica, pues es que, híjole, es que la verdad es de que cada, cada región tiene pues sus ideas, sus ideologías. Y ahí simplemente decían, o sea, es muy
es que es una bruja. O sea, era como que ya la respuesta y ya no buscaban explicación. Y entonces, fíjate que es diferente, como por ejemplo, en la zona de donde es mi marido, en Morelos, se cree mucho en los nahuales. Yo no sé si tú hayas escuchado Sí, acerca sí. de eso, Ujú. pero dicen que son como brujos que pueden convertirse en un animal, en cualquier animal. Y pues por allá, por aquella zona, creen muchísimo en eso. Dicen que a veces en las noches los brujos se transforman y se convierten en diferentes animales, pero a veces no simples perros, gatos, no. A veces son animales más grandes que un lobo o más, pero con diferentes características que son muy raros, son extraños y que dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no le encuentras explicación. Pues las culturas mesoamericanas mencionan mucho eso, en que creen demasiado en los nahuales. Y a ver, ustedes chicos, ¿qué es en lo que creen en sus pueblos, en sus ciudades, de donde ustedes son? ¿Qué leyendas son las que manejan por allá? Porque aquí en México, pues les diré que la principal es la de la Llorona. Y yo ya soy fiel testigo de que existe, o no sé, no puedo asegurarlo, pero tampoco puedo negarlo, Sí. definitivamente. Sí, eso me pasa a mí también con todo esto. No puedo asegurar nada, pero no puedo negarlo tampoco, esa es la verdad. Y, y pues bueno, la verdad es que este episodio ha sido diferente a todos los demás, a los que están acostumbrados, pero bueno, quisimos hacer una pequeña celebración a estas fechas que son bonitas, que bueno, que a veces nos permiten dejar de ser quienes somos y convertirnos en otra persona al disfrazarnos por un ratito. Y la verdad es que es una fiesta bonita, o sea, del modo que la veamos, mientras no hagamos mal a nadie, mientras disfrutemos sanamente, ¿qué más da? ¿Qué más da cuál sea la tradición? Yo pienso que se trata, pues sí, de disfrutar y de divertirnos. Y pues bueno, viene todo al tema de estas historias de miedo y todo eso, entonces son historias que nosotras vivimos. eh, ya, si quieren creerlas, pues está bien. Si no, pues tampoco no pasa nada. Es como nosotras lo vivimos, como lo percibimos, y pues no pasa nada. El caso aquí es que estamos muy contentas de que se están suscribiendo y de que están viendo nuestros videos. Qué bueno que les gusten. Este fue un episodio diferente, pero pues obviamente vamos a volver a los episodios donde platicamos de cosas más serias. Sí, vamos a volver a las andadas, a lo normal. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Este tiempo es tiempo de fiesta. Si no es así como de regocijarnos y estar felices, también es tiempo quizá de recordar a los que ya no están con nosotros. Así es de que mandémosles pues todo nuestro amor y nos vemos en un nuevo episodio. Nos Bye vemos. bye, los Bye queremos. bye.